Nosotros, la clase anterior estuvimos hablando sobre la iglesia oriental y la iglesia occidental y básicamente la posición que tenía cada una de las iglesias sobre la antropología y la soteriología. Y hablamos de que la iglesia oriental tenía un concepto de sinergismo divino, más bien en el sentido de que creían que el hombre tomaba la iniciativa y luego Dios respondía a la iniciativa del hombre en cuanto a la salvación. Por eso se conocía como sinergismo, como la obra de dos agentes que cooperan mutuamente, y era divino porque era Dios el que respondía a la iniciativa del hombre. La iglesia occidental, y hablamos representada por Ambrosio, por Hilario, de donde va a salir Agustín de Hipona, tenía un concepto mucho más cercano al sinergismo humano, el cual hablaba de que Dios iniciaba la obra de salvación, pero era el hombre el que cooperaba con esa obra de salvación. Y ese era como el contexto general del tema que estábamos tratando sobre soteriología en la historia. Ya luego nos adentramos en el origen de la controversia pelagiana y hablamos de cómo fue que, cuáles son los detalles que dan origen a esta controversia y la frase que, digamos, produjo la reacción de Pelagio fue: da lo que ordenas y ordena lo que quieras. La frase de San Agustín en uno de sus libros, una autobiografía, Las Confesiones. Y Pelagio, a partir de allí, pues empieza a responder a Agustín y empieza a construir lo que llamamos el corpus doctrinal o el cuerpo de doctrina de Pelagio, que va a ser característico del pelagianismo. Así que hablamos de que Dios ha ordenado al hombre que haga lo bueno, por lo tanto el hombre debe tener la capacidad de hacerlo. Es un argumento pelagiano, algo que él llamó bonus nature o bondad natural en el hombre. Adán fue creado sujeto a la ley de la muerte, dice él, por ende, antes de elegir bien o mal, podía morir. Es decir, él consideraba que desde un principio Dios había creado al hombre mortal y que la muerte no es una consecuencia del pecado, sino que el hombre ya podía morir antes del pecado. Claramente, pues todos estos argumentos intentan ser lógicos, ¿no? Para darle, digamos, un orden al pensamiento. También hablamos que el pecado ha pasado del primer hombre a los demás y desde la tesis pelagiana es que no pasó por propagación, sino por imitación. El hombre aprende a pecar porque ve a otros pecar. El hombre nace bueno, pero empieza a pecar porque imita el pecado de otros. Así que Pelagio va a contar un término latino, actus, y esto describe los pecados actuales. Ahora, el concepto no está equivocado. Los pecados actuales son los pecados que comete el ser humano. Sin embargo, para Pelagio, los únicos pecados que existían eran los pecados actuales, negando así el pecado original. Y entendemos bien el pecado original no como el primer pecado cometido en Edén, sino como la transmisión de ese primer pecado a toda la raza humana, incluyendo la culpa. Para Pelagio, ese pecado original no existía. En ningún momento se propagó el pecado de Adán, sino que el hombre peca por imitación, negando la propagación del pecado. Y habla solamente de pecados actuales, como algo externo al hombre y no algo que viene de su naturaleza. Entonces, el concepto de pecados actuales, que es utilizado por Agustín muchas veces y que luego los reformadores, sobre todo Juan Calvino, va a tomar el mismo concepto de pecados actuales, está bien acotado, pero en Pelagio hay una tergiversación. La universalidad del pecado se le atribuye a la imitación, no a la propagación. Esta es otra tesis pelagiana, pues si todos los hombres pecaron, y Pablo es muy claro cuando lo dice, para Pelagio todos los hombres pecaron porque todos los hombres imitan el pecado, no porque hayan nacido en pecado. La gracia de Dios es la posibilidad de no pecar. Claro, todas estas, ¿cómo define Pelagio la gracia de Dios? Si el hombre nace bueno, bonus nature. Y para Pelagio la gracia de Dios es la posibilidad de no pecar.
dado que fue creado con libre albedrío. Eso es la gracia para Pelagio. Ahora el punto es este: si la gracia es sinónimo del libre albedrío, entonces, ¿cómo diferencia Pelagio la gracia salvadora de esta gracia? Bueno, evidentemente no hay una diferenciación, sino que para Pelagio la gracia salvadora es esta misma, es decir, esta oportunidad o posibilidad de no pecar que tienen todos los hombres, dado que son creados con el libre albedrío o con libre voluntad. Esa es la gracia salvadora que tienen todos los hombres para Pelagio. Pero finalmente cada ser humano decide asirse de esa posibilidad de no pecar o finalmente rechazar la posibilidad de no pecar. Y eso sigue siendo sinergismo, aunque entendemos nosotros que ese sinergismo divino, donde el hombre toma la iniciativa y luego Dios responde en el pelagianismo, va a degenerar en un monergismo humano. ¿Qué significa monergismo humano? Significa que uno solo hace la obra y ese que hace la obra es el hombre, no es Dios. Monergismo, la obra de uno, y es humano porque el que la hace es el hombre, sin cooperación de Dios. O sea que el sinergismo divino que practicó la Iglesia Oriental, de la cual podríamos decir Pelagio es un representante, va a degenerar en un monergismo humano, la obra de solo una persona para la salvación, y esa es la obra sola del hombre. Entonces, estas tesis pues nos van llevando como a comprender un poco más a fondo el pensamiento de Pelagio y el pensamiento característico del pelagianismo. Entonces el hombre aún nace en la misma condición en la que estaba Adán antes de la caída. Y así nacen todos los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos. La frase de Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, pues no es una frase, aunque la frase es de Rousseau, pues el significado de la frase no es de Rousseau y no es propia del periodo de la Ilustración. Realmente eso es pelagianismo. Eso es una especie de pelagianismo. Y vamos a darnos cuenta que el pelagianismo, pues no es otra cosa que humanismo. Es humanismo, humanismo porque hay un monergismo humano, porque la obra de una sola persona para la salvación y esa obra no es de Dios, es del hombre. Así que en el pelagianismo el hombre es la medida de la salvación. Y efectivamente eso lo que va a hacer es el humanismo, claro, mutando en las diferentes esferas de la sociedad, pero es prácticamente el mismo lema. Entonces, estas tesis nos ayudan a entender el pensamiento de Pelagio, nos ayudan a entender al pelagianismo y, por supuesto, Agustín de Hipona responde a las tesis. Y aquí tenemos que entrar en el corpus doctrinal de San Agustín, el cuerpo de doctrina de San Agustín en respuesta a las doctrinas características de Pelagio y el pelagianismo. Entonces, Agustín va a decir que antes de la caída el hombre posse non peccare, es decir, puede no pecar, y posse no mori, puede no morir. Claro, efectivamente, cuando el Señor creó a Adán, Adán tenía la capacidad de obedecer a Dios. Él tenía la capacidad porque había sido creado bueno, pero también tenía la posibilidad de no obedecerle. Y efectivamente, como sabemos que existía esa posibilidad de no obedecer a Dios, porque pasó, porque finalmente Adán no le obedeció. Entonces Agustín va a hablar de un posse non peccare, o sea, el hombre cuando fue creado puede no pecar. Y de ahí la recompensa en el pacto de obras en Génesis capítulo 2, ya que si el hombre come del árbol ciertamente morirá. Entonces la recompensa si el hombre no llega a comer del árbol es ciertamente vivirá. Y por ende posse no mori, es decir, puede no morir. Aparte de que puede no pecar, puede no morir. Sin embargo, después del pecado, después de que Adán peca, el hombre no posee no pecar. El hombre no puede no pecar. O sea, después de que el hombre peca, el hombre
tiene la capacidad es de solamente hacer lo que su naturaleza le dicta. Y si su naturaleza está depravada por el pecado, entonces solamente puede pecar. No puede no pecar, no puede no pecar. Para que pueda no pecar necesita de la ayuda divina, necesita de la gracia salvadora de Dios, de la gracia que santifica, ¿verdad? Pero sin esa gracia que santifica y sin esa gracia salvadora, el hombre después del pecado no puede no pecar. Solamente puede pecar, solamente puede pecar. Por ende no posee no morir, no puede no morir. Solamente encontramos algunas excepciones de ese no posse no mori en la historia de la redención. El caso de Enoch, que dice que caminó con Dios y Dios le llevó, o sea, no posse no mori. Es decir, solamente en el caso de Enoch, pues esa condena, esa consecuencia no se hizo realidad, no vio muerte. Y en el caso de Elías, que también el Señor lo llevó vivo y no vio muerte en esta tierra. Digamos que son las excepciones a la consecuencia natural del pecado, que es la muerte, tanto espiritual como física. Entonces, para Agustín, una vez el hombre peca, el hombre simplemente puede pecar, y una vez el hombre peca, el hombre va a morir, no puede no morir, es decir, es imposible que no experimente la muerte, con las dos excepciones que acabamos de hablar, que aparecen registradas en las Escrituras. Entonces, aquí hay que diferenciar dos términos, el término capacidad y el término responsabilidad. Para Agustín, una vez el hombre peca, el hombre pierde la capacidad, pero el hombre no pierde la responsabilidad delante de Dios como criatura. ¿Qué significa eso? Significa que después de la caída, todos los hombres siguen siendo responsables ante Dios, responsables moralmente ante Dios, aunque no tengan la capacidad de obedecer a Dios. Entonces, efectivamente, en la responsabilidad es que Dios va a juzgar a los hombres en el día del juicio final. ¿Con qué razón Dios juzga a los hombres de pecado si los hombres no tienen la capacidad de no pecar o de obedecer a Dios? Bueno, Dios juzga a los hombres en el día del juicio final es por la responsabilidad que tienen todos los hombres ante Dios. Y es una responsabilidad de tipo moral. Y es esa razón la que hace que en el día del juicio final sea un juicio justo ante todos los hombres. Y esa es una pregunta que hacen muchas personas. O sea, si el hombre después de la caída no tiene capacidad de obedecer a Dios, ¿cómo Dios va a juzgar a ese hombre? Bueno, lo va a juzgar con base en la responsabilidad. Que recuerdo aquella historia del hombre que va a un banco y en el banco pide un préstamo para hacer unos negocios, y efectivamente el banco pues le pide unos requisitos y el hombre lleva sus requisitos demostrando que tiene un buen empleo y que tiene la capacidad de pagar la deuda. Y el banco le presta al hombre el dinero. Así que este hombre es responsable ante el banco para pagar la deuda, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de pagar la deuda. Y esa era la posición de Adán antes de la caída. Pero una vez este hombre pierde su empleo, pierde su trabajo, se queda sin capacidad de pagar la deuda. No obstante, sigue con la responsabilidad de pagar la deuda. Y el banco no le va a perdonar la deuda porque no tenga la capacidad. El banco le va a seguir cobrando porque tiene la responsabilidad. Y eso fue lo que pasó con los seres humanos cuando Adán pecó. Es como que si toda la raza humana hubiese quedado en deuda con Dios, en deuda con Dios. Y como deudores, todos los hombres tienen la responsabilidad de Dios, aunque ya no tengan la capacidad de pagarle a Dios esa deuda. Y efectivamente ese pago lo hizo Cristo por todos aquellos que creen en Él, ¿no? Esa es la hermosa doctrina de la justificación por la fe sola. Así que para Agustín es claro algo, cuando el hombre fue creado, el hombre puede no pecar, pose non pecare, y pose no mori, puede no morir,
Pero una vez el hombre peca, entonces no posen no pecaren, no puede no pecar, y no pose no mori, no puede no morir. Continúa Agustín con sus tesis. Número 2. El pecado no es un mal sustancial añadido al hombre, sino una privatio boni, lo que se conoce como una privación de la bondad. Claro, efectivamente al hombre haber tenido una bonus nature, una bondad natural, pues el pecado en el hombre fue privarse de esa bondad, ya que en el hombre no había mal en su naturaleza. El pecado de Adán fue una privación del bien. Ese es el punto de vista agustiniano del origen del mal en el huerto del Edén. Lo que hizo Adán fue privarse del bien. ¿Cuál era el bien? El bien estaba sujeto al mandamiento. El mandamiento, pues es de todos los árboles del huerto podrás comer menos de uno. Y si Adán obedece ese mandamiento, pues Adán no se priva del bien, sino que por el contrario se acoge a la bondad, abraza la bondad. Pero al desobedecer ese mandato que se da en el huerto del Edén, lo que hace Adán es privarse de la bondad. Y la privación de la bondad, la privatio boni, es el mal. Vamos, es aquel mal que tiene un origen inicialmente externo, pero posteriormente es un mal imputado a toda la raza humana y que tiene pues unos efectos en la naturaleza del mismo Adán. ¿Y esto por qué lo explica? Pues Agustín de Hipona, ¿por qué hace por qué pone esta tesis? Porque para Agustín todos los hombres después de la caída de Adán son malos. Son malos. O sea, la maldad en toda la raza humana no es solamente de tipo legal, sino que la maldad en la raza humana es de tipo real. O sea, corrompe la naturaleza del hombre. No es como si solamente es una deuda con Dios, pero el hombre es bueno, pero ante Dios tiene una deuda. No. Para Agustín, todos los hombres son malos por naturaleza, porque una vez Adán pecó y se privó de esa bondad, todos todos los hombres son afectados por ese pecado y su naturaleza es afectada. O sea, todos los hombres nacen por naturaleza malos, en pecado. De ahí que el pecado original tiene un lugar muy importante, es en este debate. Como yo les decía, la mayoría de los teólogos orientales y muchos de ellos campeones de la ortodoxia cristiana como grandes apologistas que defendieron muchas otras doctrinas fundamentales, el pecado original no ocupó un lugar importante porque no era el momento, no era el tema. Pero es en esta controversia donde la doctrina del pecado original ocupa un lugar importante dentro del progreso del dogma y dentro del debate cristiano. Así que Agustín continúa con sus tesis. Si Adán hubiera obedecido, dice Agustín, entonces habría sido confirmado en santidad. Y no dice Agustín que hubiese obtenido santidad, porque ya la tenía, sino que hubiese sido confirmado en santidad. Del estado de posse non pecare mori, la capacidad de no pecar y morir, al non posse pecare et mori, la incapacidad de pecar y morir. O sea que para Agustín, si el hombre no hubiese pecado, si el hombre no se hubiese privado de aquella bondad, entonces el hombre ya hubiese sido incapaz de pecar e incapaz de morir. O sea que tanto el pecado como la muerte ya no eran posibilidades si el hombre no peca en Edén. O sea, si el hombre no peca en Edén, ni el pecado como tal, ni la muerte hubiesen sido posibilidades en el hombre. O sea, que Agustín cree que si Adán hubiese obedecido el mandamiento, hubiese obtenido un estado mayor, hubiese entrado a un estado mayor del cual fue creado. Y ese estado mayor no es otro que el estado de gloria. En la antropología, ustedes saben, hay 4 estados. Entonces está el primer estado, el estado de Adán, donde puede pecar y puede no pecar. Está el estado del hombre en pecado, donde solamente puede pecar. Está el estado del regenerado, donde el hombre puede pecar y puede no pecar, muy parecido al estado de Adán, con algunas diferencias.
Y está el cuarto estado que se conoce como estado de gloria, donde el hombre es incapaz de pecar, por ende es incapaz de morir. Lo que llama Agustino posse peccare mori. O sea que está contemplando la idea de que si el hombre no peca en Edén, hubiese ascendido o entrado a un estado mayor, un estado de gloria, con el cual no fue creado, pero hubiese obtenido ese estado como recompensa de su obediencia. Así que Adán no había realizado un simple acto, como lo llama Pelagio, se había tornado pecador. O sea, para Pelagio el pecado es un acto externo del hombre. Para Agustín el pecado es una realidad en la naturaleza del hombre, como algo interno. Y es por eso que Agustín no contempla la idea del pecado por imitación, sino del pecado por propagación, es decir, se propagó a toda la raza humana, afectando aún la naturaleza del hombre. Entonces no es un simple actus, como lo llamó Pelagio, sino que el hombre se ha tornado pecador en su propia naturaleza. Y esto pues está muy acorde a las palabras de Jesús cuando dijo que es del corazón de donde vienen los malos pensamientos, las fornicaciones, el adulterio. Entonces el hombre peca porque el hombre pues, es un pecador. Esa es la razón. El hombre peca porque es un pecador. Pues si es un pecador por naturaleza. En Adán, pues toda la raza humana se ha tornado una masa de perdición y en él ha sido condenado, y es lo que se conoce como pecado original. En Adán, toda la raza humana se ha tornado una masa de perdición. O sea que afectó legalmente a toda la raza humana, eso es lo que llamamos culpa, legalmente a toda la raza humana, pero realmente, es decir, trayéndolo a la naturaleza del hombre, afectó toda la naturaleza humana. Y por eso todos los hombres no solamente nacen en pecado, sino que nacen con la culpa de ese pecado. Y eso fue lo que el catolicismo romano intentó, pues, digamos, traer consuelo a los hombres a través del bautismo. Porque el bautismo es un sacramento, pero no se puede entender desde el sacramentalismo. Y cuando nosotros hablamos de sacramentalismo es añadirle una especie de gracia salvadora al sacramento. Incluso en Agustín se ve muchos ápices en sus primeros años de teólogo, la idea de que el bautismo se contempla como un sacramento que trae gracia salvadora, ¿no? Digamos, una posición más sacramentalista. Y toda la iglesia, católico romano en general, a medida que fue formando y, digamos, definiendo el bautismo como sacramento, se fue volviendo sacramentalista, donde el bautismo no solamente perdona al niño del pecado original, sino que el bautismo le quita la culpa al niño. O sea, soluciona el aspecto legal. Y aquí, pues efectivamente en Agustín se veía, digamos, una especie de fe infusa, en el sentido de que los padrinos o los padres del niño, cuando oran por el niño en el momento en el que es bautizado, la fe de los padres o de los padrinos se transmite al niño. Es como que si Dios la tomase en cuenta, ¿no? Para perdonarle la culpa al niño. Y eso se ve en Agustín, digamos, esa doctrina en Agustín no alcanzó a obtener pues mucha claridad a la luz de las escrituras. Pero lo claro es que el pecado original no se propaga a la raza humana por imitación, sino por generación. Por generación. Es algo que va de padres a hijos. Se transmite de padres a hijos, por generación. Dios prepara la voluntad y cooperando perfecciona lo que operando ha iniciado. Porque en verdad comienza Él a obrar para que nosotros queramos, y cuando ya queramos, con nosotros, dice Agustín, opera para perfeccionar la obra. Dios prepara la voluntad y cooperando perfecciona lo que operando ha iniciado. Porque en verdad comienza Él a obrar para que nosotros queramos, y cuando ya queramos, con nosotros coopera para perfeccionar la obra. Esta frase
pues evidentemente se opone a las tesis pelagianas en muchos puntos, en muchos sentidos. Dios prepara la voluntad y cooperando perfecciona lo que operando ha iniciado. Y aquí hay una diferencia entre la gracia operativa y la gracia cooperativa. Agustín va a hablar de gracia operativa como la gracia salvadora. O sea, Dios salva al hombre por gracia, gracia operativa, es lo que él llama lo que operando ha iniciado. Pero una vez Dios trae gracia salvadora al hombre, el hombre nace de nuevo, inicia un proceso de santificación, es lo que Agustín llama gracia cooperativa. En Agustín, la gracia cooperativa está en la santificación, no en la regeneración o el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento está la gracia operativa. Y en esa gracia operativa el hombre no coopera. Por eso se llama operativa. Porque el único agente que opera esa salvación es Dios. El hombre no coopera con su nuevo nacimiento. Pero una vez el hombre nace de nuevo, entonces hay una cooperación entre Dios y el hombre en el proceso de santificación. Y es lo que Agustín llama gracia cooperativa. Mientras que en el pelagianismo no se habla de gracia operativa ni se habla de gracia cooperativa. En el pelagianismo se habla de gracia simplemente como sinónimo de libre albedrío. O sea, finalmente el concepto de gracia en el pelagianismo se reduce a los méritos del hombre a partir de su libre albedrío. Por eso hablamos de un humanismo ya y por eso hablamos de un monergismo humano en el pensamiento pelagiano. Pero para Agustín, la gracia operativa es directamente de Dios, solamente de Dios, opera nuevo nacimiento, regeneración. Y una vez el hombre nace de nuevo y es regenerado, empieza su camino de santificación. Y en ese camino de santificación aparece la gracia cooperativa. Dios coopera con la santificación del hombre, el hombre coopera en su santificación para con Dios. Y por eso dice, porque en verdad comienza Él a obrar para que nosotros queramos, gracia operativa, y cuando ya queremos, con nosotros coopera, gracia cooperativa, para perfeccionar la obra. Entonces, ojo acá, una cosa es la gracia operativa en la regeneración y otra cosa es la gracia cooperativa en la santificación. La gracia precedente produce el sentido de pecado y culpa. Y Agustín llamaba gracia precedente, pues a que una persona escuche el Evangelio, una persona sea expuesta a la predicación del Evangelio y a través de esa predicación del Evangelio, a través de las oraciones de los familiares que interceden por él para que conozca al Señor, prepara el camino. Y prepara el camino para la gracia operativa que utiliza para producir la fe en Cristo y su obra expiatoria en la cruz. Y la gracia cooperativa coopera con él en la obra de santificación. Así que en la gracia precedente, para Agustín, es Dios acercándose al hombre a través del Evangelio. La gracia operativa es la obra solamente de Dios en la salvación del hombre. Y en la gracia cooperativa, Dios coopera con el hombre en su santificación, no en su salvación, hablando en términos de regeneración, sino en su santificación. Esto hay que tenerlo en cuenta, queridos estudiantes, porque ahora que entremos a hablar del semipelagianismo, o como fue conocido por algunos más primitivamente hablando, semi-agustinianismo, que va a degenerar en un semi-pelagianismo. El juego de estos términos es muy importante y conocerlos es vital para no confundirnos. Gracia precedente es el Evangelio predicado que prepara el camino. Gracia operativa es la obra solamente divina en la regeneración y gracia cooperativa es la obra de Dios en la santificación. Los semipelagianos van a acotar
otros términos hablando de la gracia. Entonces, por eso es importante conocer la terminología agustiniana sobre la gracia para poder hacer un contraste con la terminología semipelagiana sobre la gracia. Así que yo diría que con estas tesis, Agustín logra responderle al pelagianismo. Él le responde al pelagianismo y con estas tesis pues se arma todo el debate, toda la controversia. Y usted cuando lee los tratados sobre la gracia de San Agustín, volumen 6, tratados sobre la gracia, volumen 9, son escritos antipelagianos, pero son escritos que en su contenido, digamos, en su corazón doctrinal, es soteriológico, antropológico y definen la gracia desde el punto de vista agustiniano, que obviamente pues va a ser compartido 1000 años después por Lutero y va a ser compartido por Calvino también, algunas definiciones de esa gracia divina en San Agustín. Así que estas tesis ya nos empiezan a preparar el camino para otro debate, que es el debate semi-pelagiano. Entonces, si hasta aquí alguno tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado, yo creo que podemos aprovechar este tiempo para responder algunas preguntas al respecto. Sí, pastor. Si algún estudiante tiene alguna pregunta, puede alzar la mano y se le da el espacio para que haga la pregunta. Obviamente tiene que habilitar el micrófono. Hermano Gaspar. Sí, buenas tardes para todos y para todas. La pregunta es con respecto a lo que el pastor estaba diciendo. Podríamos decir sobre el pelagianismo y sobre el sinergismo y el monergismo. Podríamos entonces concluir que en el pelagianismo, o mejor dicho, somos monergistas por elección y sinergistas para salvación. Esa es la pregunta. Y la otra situación que yo quería también de pronto aportar es la gracia de que habla el pelagianismo. Es la gracia común que nosotros los reformados decimos que es la gracia común, mas no es la gracia especial. O sea, la gracia común es la gracia que Dios derrama sobre todos los hombres en forma general. Cuando se predica el evangelio, derrama gracia común para todos. Se escucha a todo el mundo, elegido y no elegido, escuchan el evangelio. Pero la gracia particular o la gracia especial es la que nosotros llamamos la gracia que Dios hace sobre su elegido. Entonces, esa gracia común que habla el pelagianismo, que sí, ellos creen sí en la gracia, pero no de la forma como nosotros creemos. Entonces, esa es la gracia común que habla el pelagianismo, que nosotros llamamos común, pero que para nosotros el verdadero elegido es la gracia especial. No sé si me hice entender o lo puedo preguntar de otra forma. Muy bien, mi hermano Gaspar. Bueno, realmente hiciste dos preguntas. La primera pregunta, cuando tú hablas de monergismo por elección, pero sinergismo para salvación, no me quedó muy claro qué estás queriendo decir con sinergismo para salvación. ¿Qué quieres decir con sinergismo para salvación? Bueno, ok. O sea que nosotros somos justificados de una forma monérgica, por decirlo así, que solamente Dios interviene, el hombre no interviene, para ser justificado. O sea que la justificación es incondicional. O sea que la justificación es por monergismo, mas no por sinergismo. Y la santificación, como bien usted les puso, es por sinergismo, donde Dios hace una parte y el hombre coopera. O sea, Dios preserva y el hombre persevera. Entonces, en ese sentido, podríamos concluir que somos monergistas por elección o por justificación y sinergistas para salvación o por santificación.
Sí, ahí es donde creo que hay que ser muy precisos, mi hermano Gaspar, porque cuando tú hablas de sinergismo para salvación, sonaría como si el hombre cooperara para su salvación en un sentido de regeneración. No, no, la cooperación del hombre es después de la justificación. O sea, cuando empieza con una santificación inicial. Es decir, que la santificación progresiva es sinérgica, por decirlo así. Ok, Dios coopera y el hombre se deja cooperar, por decirlo así. ok, entonces tú estás hablando de un sinergismo para santificación, ¿no? Es correcto. Para santificación y estás hablando de un monergismo para justificación. O elección, exactamente. Sí. Correcto, sí. Ahora, quizá muchos no les gusta el término sinergismo para santificación y siguen hablando de un monergismo para santificación y explican a qué se refieren con ese monergismo para santificación, pero yo no tendría problema con llamar sinergismo para santificación siempre y cuando se sepa explicar lo que se está queriendo decir. Así La es. razón es que Dios es el que produce en nosotros la santidad, pero hay una realidad y es que no todos los creyentes tienen el mismo nivel de santidad y seremos juzgados en el tribunal de Cristo según nuestro nivel de santidad. Y eso es porque somos responsables de crecer en esa santificación a través de los medios de gracia. Entonces, si explicamos qué queremos decir con sinergismo para santificación y lo explicamos bien, pues no habría ningún problema en acotar ese concepto. Lo que debe quedar claro es que para la regeneración, para la regeneración, no se necesita la cooperación del hombre, porque el hombre no puede cooperar. Es una obra exclusivamente de Dios, solamente Dios hace, y es lo que Agustín pues llamó gracia operativa, ¿no? Es la operación divina en el corazón del hombre la que lo hace al hombre nacer de nuevo, gracia operativa. Y si en el pelagianismo hemos hablado de un monergismo humano, donde solamente hay un agente, el que trabaja para su regeneración, en Agustín debemos hablar de un monergismo divino, donde solamente hay un agente quien trabaja para nuestra regeneración, y ese es Dios. O sea que mientras el pelagianismo es monergista humano, el agustinianismo es monergista divino. Pastor, tiene la mano levantada, hermano Vixen Morantes. Vixen, porfa, ¿puede deshabilitar el micrófono? Era más bien para dar una opinión sobre lo que decía el hermano Gaspar. ¿Se puede opinión o solo preguntas? No, la verdad, son de lado. Dale, mi hermano, adelante. Ok. Yo diría que para aterrizar un poco de la terminología, que si bien es importante para entender ciertas cosas, es mejor saber el qué significa. La verdad, la discusión con los términos teológicos se vuelve como arcana, pero pongámonos así de sencillo. La discusión sobre monergismo y sinergismo lo único que trata de significar, como se ha venido diciendo muy claramente, es la cooperación y la no cooperación. Es sinérgico cuando hay una acción conjunta. Sabemos que siempre la acción primordial es divina, por supuesto, pero cuando hay una acción conjunta del hombre con Dios, decimos que es sinergismo, coopera. Decimos que es monérgico cuando hay una acción monolítica de una sola parte. En este caso, pues, de Dios, también lo tenemos claro. Yo creo que es útil saber que en general en la historia los que nosotros consideramos ortodoxos no tienen ningún problema con pensar que el hombre hace una parte de su piedad personal, entiéndase, piedad personal, es decir, ya es un creyente, ¿no? Estamos hablando de un creyente, es decir, nosotros somos responsables. Al hablar de responsabilidad se habla de acción humana. Recordamos que nuestra libertad también es restaurada cuando somos creyentes y por lo tanto, palabras más, palabras menos, sinergia, cooperación o lo que se quiera utilizar, el hombre hace consciente y activamente cosas para agradar al Señor. Ahora, el hombre actúa cuando puede actuar. Antes de ser convertido, dado que no puede actuar, como ya hemos escuchado, no puede no pecar, dado su naturaleza, no es que haya alguna necesidad extraña porque así decidió el Señor que fuera, de que yo voy a salvarte y no quiero que te metas para que no digas que es tu gloria y no la mía. No, es que el hombre no puede. Por supuesto, hay un elemento en toda la historia de la redención en donde Dios hace las cosas
evidenciando que la gloria es solo de Él. Pero además, el hombre está incapacitado. La discusión allí, dentro de la ortodoxia, ni siquiera se da. Ni siquiera un arminiano diría que el hombre tiene parte en la salvación. Ni siquiera diría que es 0.5% obras. Entendemos que hay mucha diferencia con ellos, pero ni siquiera ellos lo afirmarían. Así que el monergismo en la regeneración significa solo eso. El hombre está incapacitado y Dios lo capacita. Y el sinergismo, o úsese la palabra que se quiera usar, significa que el hombre activamente puede tomar la decisión de tener una vida más piadosa que lo acerca al Señor. Vince, también se puede decir que la regeneración es incondicional, más la salvación es condicional. Mi hermano Gaspar, lo que pasa es que estás utilizando el término salvación como sinónimo de santificación. Sí, eso. Y ahí tenemos problemas, mi hermano Gaspar, por una razón, porque la salvación es un proceso que tiene diversas etapas y que una de esas etapas es la regeneración y otra de esas etapas es la santificación. Entonces, lo mejor no es utilizarlo como sinónimo, sino que para que quede más claro es definir puntualmente la etapa de ese proceso de salvación a la cual nos queremos referir. Entonces, efectivamente, en la etapa de regeneración es incondicional, solamente depende del Señor, y en la etapa de santificación, pues hay una responsabilidad humana que tenemos que hacer delante de Dios como ya convertidos, y es crecer en ese fruto digno de arrepentimiento, efectivamente. Pastor, dos últimas preguntas por el hermano José Aponte y luego Giovanni Rosanía para luego dar inicio al break, ¿cierto? Perfecto. Ok, José, adelante. Muchas gracias. Gracias por toda la charla, el curso y esto. Tengo una pregunta. Cuando estuvimos hablando sobre el cuerpo de doctrinas de San Agustín, él habla que el pecado no es una realidad, no hay una sustancialidad del pecado, como que el pecado es que no hay un mal como tal, sino la ausencia de un bien. ¿Eso me podría explicar? O sea, ¿eso lo creemos aún así? ¿O si existe el mal como una realidad? No, disculpa si lo estoy diciendo algo mal, pero entiendo como que él dice que el mal no es una realidad, sino una ausencia de la bondad. Recuerda que la privatio boni de la cual habla Agustín se refiere a Adán en el huerto del Edén. O sea, cuando Adán fue creado bueno. Entonces, el mal en Adán, para Agustín, era la privación de la bondad. ¿Qué era bondad en el Edén? La bondad era el mandamiento que Dios expone al hombre cuando le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer menos de uno. Esa es una expresión de la bondad de Dios, porque los mandamientos expresan el carácter de Dios y el propósito del mandamiento es bueno. O sea, siempre el mandamiento tiene un propósito bueno. Y Pablo en la carta a los Romanos va a entrar en ese debate de la ley y de la gracia. ¿Qué fue lo que pasó? Para Agustín, lo que hizo Adán es que en lugar de abrazar ese mandato que le servía para su bien, en lugar de obedecerlo y abrazarlo, lo que hizo fue que lo rechazó y lo desobedeció, o sea, se privó de abrazar la bondad de Dios en el mandamiento. O sea que para Agustín el mal en el Edén es la privación del bien, es la privación del bien. No obstante, Agustín no dice que a partir del pecado original el pecado no sea una realidad en la naturaleza del hombre. Él no quiere decir eso, sino que cuando se refiere a Adán, específicamente a Adán en el huerto del Edén, habla del origen del mal en Adán como una privación del bien. Y cuando habla del origen del mal en el ángel, también Agustín, en su mismo libro de Tratados de la Gracia, habla del origen del mal en el ángel como una privación del bien. Pero una vez entra el mal en el mundo, el mal altera y afecta la naturaleza del hombre, y ahí es donde algo, digamos, netamente legal se convierte real en el hombre.
Entonces, ojo con esa tesis. Esa tesis no habla de todos los hombres, esa tesis se está refiriendo particularmente a Adán en el huerto del Edén. Y, pastor, y una pregunta, bueno, una pregunta no, para reafirmar, usted nos aclara que esa es la tesis de San Agustín. Nosotros la abrazamos completamente. A esa tesis sí se abraza completa. Sí creemos en todo esto de la privación del mal. Okay. Sí, por supuesto, porque Calvino hace lo mismo. Cuando Calvino habla del mal de Adán en el huerto del Edén, efectivamente el concepto que tiene Calvino del mal en el huerto del Edén es una privatio boni también. Es la privación de Adán de abrazar la bondad en el huerto del Edén, y esa privación de la bondad o ausencia del bien en ese punto es lo que se considera maldad. ¿Sí? Claro, eso va a tener dentro de la doctrina del pecado original todo un desarrollo, toda una estructura, todo un sistema que va a puntualizar las aristas. Bueno, muchas gracias. Ahora damos paso al hermano Giovanni Rosanía y luego que él termine, damos inicio al break, que son 10 minutos. Adelante, hermano Giovanni. Muchas gracias, hermano Jonathan. Buenas tardes a todos. Mi pregunta sería la siguiente. En medio de que hay claridad de que definitivamente es la intervención de Dios en la justificación, en la regeneración, sí, que hay un sinergismo divino, de que hay una intervención de Dios en todo caso, la pregunta, y que está claro que es monergismo, como decía el hermano, la sinergia es cuando hay más de una persona, como se ha explicado también, hermano. En todo caso, como aclarando que ya hay, es decir, se da la intervención de Dios en estos temas de santidad, justificación, salvación. La pregunta sería, en medio de esa claridad, si ocurre el monergismo humano, bueno, que era la tesis de Pelagiano. De todas maneras, yo le preguntaría nuevamente, ¿ocurre en realidad el monergismo humano? Y si ocurre, ¿cómo ocurre ese monergismo humano? ¿Cómo es un monergismo humano? ¿Cómo se daría? Gracias. Y hermano Giovanni, de manera simple, el monergismo humano no es otra cosa que salvación por obras. Eso es. Ante la pregunta para Pelagio es cómo se salvaron los hombres en el antiguo pacto, antes de la venida de Cristo. Pues, ¿cuál va a ser la tesis pelagiana? Los hombres se salvan debido a su obediencia a la ley. O sea que para Pelagio realmente todo estaba basado en los niveles de obediencia que tuviese el hombre. O sea que, para simplificar el concepto del monergismo humano, es salvación por obras. Eso es lo que significa monergismo humano. Y ante la pregunta, entonces, ¿cuál era la necesidad de que Cristo viniera? Efectivamente, en el concepto pelagiano, esa necesidad de la venida de Cristo como redentor va a ser en algún sentido adulterada. Es decir, el concepto de Cristo como redentor en el pelagianismo va a ser adulterado. No va a ser un concepto muy transparente a la luz de las escrituras, sino que se va a acotar el concepto de redención que tenía el pelagianismo. Y Cristo va a ser visto en el pelagianismo como un ejemplo de obediencia y de justicia que todos los hombres deben seguir. Que todos los hombres deben seguir. Y como yo les decía en un inicio, pues esta va a ser la tesis de muchos teólogos liberales en el siglo XIX y XX. Y es una tesis muy pelagiana, ¿no? Cristo se convierte simplemente en un ejemplo ético, ¿sí? En un ejemplo de obras que el ser humano debe aprender a imitar para llegar a un estado mayor o un estado mejor. O sea que si simplificamos el concepto monergismo humano, estamos hablando básicamente de salvación por obras. De eso estamos hablando. Hermano, disculpen que intervenga nuevamente, pero entonces para aclarar, esa práctica, la pregunta, le insisto, es si usted hablaba relacionada al monergismo, eso fue lo que comprendí, me aclara si no es así. Usted hablaba del humanismo, ¿sí? Es la práctica, es decir, entonces ese monergismo es la práctica en la cotidianidad del hombre. Pongamos una persona que no ha sido justificada, ese monergismo es consiste en la práctica del humanismo. Lo que pasa es que exacto, si el monergismo humano consistiría en la práctica del humanismo, sería la pregunta.
Bueno, hay un sí, hay un no, en el sentido de que pues hay un sí si tratamos el monergismo humano como la obra exclusivamente del hombre para alcanzar un estado mayor o un estado mejor, llámese salvación, llámese nirvana, llámese lo que se quiera llamar. Entonces, ahí hay un monergismo humano aplicado a la religión. Pero recuerda que los humanistas, por ejemplo, los humanistas renacentistas, tenían un gran escepticismo a un lugar o a un estado mejor que estuviese esperando al ser humano. O sea que si lo aplicamos en términos humanistas, desde el Renacimiento, desde la Ilustración propiamente, el monergismo humano no es otra cosa sino la autonomía que tiene el ser humano para construir sus metas, para construir sus sueños sin Dios, sin Dios, sin la idea de Dios, sin contemplar el hecho de que yo necesite de un ser superior, llámese como se llame ese ser, o seres, sin necesidad de contemplar la idea de que dependo de ellos o de él. Eso sería un monergismo humano aplicado al humanismo como movimiento, como escuela, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer. Monergismo humano desde la religión serían las obras del hombre para alcanzar salvación o un estado mejor. Monergismo humano aplicado al movimiento o al pensamiento humanista de la Ilustración serían las obras del hombre para alcanzar sus metas y sus sueños sin la idea de Dios en su proceso. Exacto. Sí, yo lo preguntaba de manera general, pero usted fue más allá y usted lo explicó desde los dos aspectos. Gracias. Listo, Pastor. Entonces damos inicio al break y regresamos en 10 minutos. Perfecto. Muy bien, mis hermanos. Continuamos con la segunda parte de nuestra clase. Básicamente, podríamos pensar qué ocurrió con el pelagianismo finalmente, ¿no? ¿Qué ocurrió con las tesis de Pelagio? Bueno, hubo dos teólogos que le ayudaron a Pelagio a difundir las enseñanzas con algunos matices distintos, pero básicamente pelagianos, ¿no? El caso de Celestio y el caso de Juliano. Eran dos teólogos incluso mucho más proselitistas que el mismo Pelagio en su doctrina. Por eso en el año 412, en el sínodo de Cartago, Celestio, que era un teólogo pelagiano, fue declarado hereje. Incluso Agustín escribe contra Celestio. En sus libros antipelagianos escribe contra Celestio y refuta las tesis de Celestio respecto al pelagianismo. En este sínodo Celestio es declarado hereje. Recuerden que Cartago representaba a la iglesia occidental, ¿no? Cartago representaba a la iglesia occidental, era como el parte de la iglesia occidental representada en la iglesia de Cartago particularmente, su posición respecto al pelagianismo y lo declaró como hereje. Y pues eso se da evidentemente por la influencia de Agustín en Occidente, ¿no? Agustín básicamente es un teólogo occidental, es un teólogo latino, y como teólogo occidental y latino, pues influyó en el sínodo de Cartago del 412 y en el veredicto final contra Celestio. En el año 414, en el concilio de Jerusalén y Diospolis, Pelagio fue declarado hereje, y aquí, en estos dos concilios son orientales, ¿no? Jerusalén y Diospolis son dos concilios orientales que representan la iglesia oriental respecto a su posición contra Pelagio, ¿no? Porque recuerdan que la iglesia oriental tenía un sinergismo divino y Pelagio, pues, fue hijo de ese sinergismo divino de la iglesia oriental. Así que el que la iglesia oriental hubiese declarado a Pelagio como hereje, pues dice mucho también, ¿no? Porque si la iglesia occidental es la única que lo declara hereje, pues nos vamos a dar cuenta que los orientales están a favor de Pelagio. Sin embargo, la iglesia oriental también lo declara hereje en el concilio de Jerusalén y de Diospolis en el año 414.
En el 416 el pelagianismo fue declarado herejía como sistema, ¿no? Como pensamiento por los sínodos de Mileva y Cartago, y fue declarado así por el vacilante obispo de Roma, Zósimo. Ustedes recuerdan a este obispo Zósimo, él era, digamos, simpatizaba con el pelagianismo más que con el agustinianismo. Sin embargo, tuvo muchos problemas porque Occidente era agustiniano. O sea, las iglesias que estaban ubicadas en el occidente de Europa, digamos, del plano de la cuenca del Mediterráneo, agustiniano. Occidente era agustiniano y Roma pues quedaba al occidente. O sea que el obispo de Roma, al inclinarse por el pelagianismo, tuvo muchos problemas con los teólogos agustinianos de la época y con el mismo Agustino. Entonces se tornó vacilante, no sabía finalmente qué veredicto tomar. Sin embargo, en el 416, pues Zósimo participa en los sínodos de Mileva y Cartago, y el pelagianismo como movimiento religioso, como sistema de pensamiento teológico, es declarado hereje. Es una herejía. Lo que va a pasar es que, como todo, el pelagianismo revive, es como que sus cenizas vuelven a la existencia, ¿no? Es como una especie de fénix, donde una vez declarado hereje en Occidente, una vez declarado hereje en Oriente, al pasar los años como que vuelve el pelagianismo a tomar fuerza, y esto llevó a un concilio general de Cartago en el 418, 2 años más, en el cual participa Agustín. Y me llama la atención que para este concilio de Cartago del 418, Agustín estaba redactando un libro que no alcanzó a terminar, ¿sí? Que dicen los historiadores que su pensado era realizar 8 volúmenes de ese libro, pero solamente hizo 6 volúmenes, contra el pelagianismo de Juliano. Juliano, recordarán, pues era uno de los teólogos pelagianos más importantes en la época y mucho más proselitista que el mismo Pelagio. Pero Agustín no alcanzó a terminar la obra antipelagiana o contra Juliano, sino que terminó en el volumen 6. Cuando muere Agustín en el 430, iba por el volumen número 6. Entonces, en este Concilio General de Cartago del 418 participan 200 obispos. Y bueno, entre obispos y teólogos y etcétera, digamos, todo el cuerpo eclesiástico, un concilio muy grande, un concilio muy importante. Y lo que hace el concilio, obviamente, pues por el impacto de las enseñanzas de Agustín, por el pensamiento de Agustín, y Agustín participa en este concilio como obispo de Hipona, se declara o se condena lo siguiente. En este concilio se condena que Adán fue creado mortal sin consideración de su pecado. Recuerdan que Pelagio decía que Adán había sido creado mortal y que la muerte física no era una consecuencia del pecado, sino que era un acto natural del hombre. Bueno, en el Concilio General de Cartago del 418 se condenó eso. Se condenó que Adán fue creado mortal sin consideración de su pecado. ¿Y por qué razón se condenó? Porque la posición de la Iglesia en este concilio era que el pecado traía consecuencias, y una de esas consecuencias era la muerte, tanto espiritual como física. Entonces, este punto debía quedar claro. También condenaron que los infantes no están sujetos al pecado original. Eso lo enseñó Pelagio, porque Pelagio negó el pecado original. Y si Pelagio negó el pecado original, pues solamente niega, pues afirma que los infantes no están sujetos al pecado original, ya que no era por propagación, sino por imitación. Así que este Concilio General de Cartago del 418 condena esa tesis, que los infantes no están sujetos al pecado original, y obviamente, pues se paran sobre la tesis de la realidad del pecado original en la raza humana. Y también condenó, en tercer lugar, que la gracia solo consiste en doctrinas o mandamientos. Bueno, esto dentro del discurso pelagiano tuvo sus matices, tanto en Celestio como en Juliano, y sus diferencias.
El tema era que para ellos la gracia divina casi que se convirtió en un sinónimo de libre albedrío. O sea, el solo hecho de que el hombre naciera en el mismo estado de Adán ya era gracia divina, y el hecho de que el hombre en el estado de Adán tuviese la posibilidad de no pecar era gracia divina. Pero no hay una distinción de esa gracia. En el pelagianismo no hay una distinción de esa gracia. O sea, no se alcanza a diferenciar de qué gracia estamos hablando. Ahorita el hermano, cuando hizo la pregunta, decía, ¿será que está hablando de gracia común, como la conocemos nosotros? Es posible que para los pelagianos el concepto de gracia común sea ese, ¿no? Sea sinónimo de gracia salvadora, incluso. Pero no lo sabemos, con certeza no lo sabemos, y más porque el concepto de gracia común, pues obviamente es acotado posteriormente. O sea, no lo sabemos como tal. Podría tener alguna semejanza, quizás sí, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sabemos es que para el pelagianismo, la gracia de Dios era sinónimo de libre albedrío, y la gracia de Dios era sinónimo de que el hombre podía obedecer los mandamientos. Y es por esa razón que un hombre que use bien su libre albedrío puede obedecer los mandamientos de Dios. El hombre que use bien su libre albedrío puede obedecer los mandamientos de Dios, porque si no hay pecado original, entonces desde el pelagianismo el hombre tiene responsabilidad y tiene capacidad al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Es ser responsable delante de Dios por lo que haga y no haga, pero al mismo tiempo es capaz de hacer. Es capaz de hacer. Y ese hecho de que sea capaz de hacer desde su nacimiento ya es gracia para el pelagianismo. Entonces, se condena que la gracia solo consiste en mandamientos, ¿no? Pues para la iglesia la gracia es mucho más que mandamientos, efectivamente. La gracia debe capacitar al hombre para obedecer los mandamientos. No es solamente mandamientos, sino que debe capacitar al hombre. Y si debe capacitar al hombre, se parte de la presuposición de que el hombre no es capaz de obedecerlo. No es capaz, no puede obedecer los mandamientos. Es ahí donde se necesita y se depende exclusivamente de la obra soberana de Dios. Ahora, aunque en el Concilio General de Cartago del 418 se condenaron las tesis del pelagianismo, Juliano, que había sido ya expulsado en varias ocasiones, regresaba con fuerza, y la razón por la cual regresaba es porque muchos obispos no se convencían del agustinianismo, ¿no? O sea, muchos obispos no eran muy agustinianos, muchos obispos simpatizaban con el agustinianismo, pero no se comprometían con las tesis de Agustín. Entonces eso hace que el pelagianismo como que no muera del todo, a pesar de que en todos estos concilios está siendo declarado como una doctrina herética. Entonces eso hace que la iglesia finalmente en el concilio de Éfeso del 431, bueno, condene al pelagianismo otra vez, y ahora en este concilio de Éfeso que se considera como concilio ecuménico de la iglesia, porque participan los obispos tanto de Occidente y de Oriente al mismo tiempo. Ese es el concilio ecuménico, hay una participación activa de obispos tanto de Occidente como de Oriente. Y en este concilio ecuménico de Éfeso, pues el pelagianismo es condenado y Juliano fue expulsado de las regiones, ¿sí? Como se acostumbraba a una especie de excomunión, pues, se le declaraba maldito para la iglesia, pero al mismo tiempo tenía que abandonar los territorios donde estaba el cristianismo. Entonces fue expulsado. Esto fue en el año 431, un año después de la muerte de Agustín. O sea que Agustín no terminó el debate que tenía con Juliano, sin embargo, su tesis ganó, se sobrepuso, es decir, su tesis se establece por encima de las tesis de los pelagianos, incluyendo a Pelagio, incluyendo a Celestio, incluyendo a Juliano. O sea que podemos decir que en el concilio de Éfeso del 431 finalmente el pelagianismo es condenado herético. Es una confirmación y reconfirmación de los diferentes sínodos nacionales que se habían hecho anteriormente. Pero ahora por toda la iglesia, por toda la cristiandad, tanto iglesias occidentales como iglesias orientales. ¿Sí?
Bueno, surge la pregunta sobre el pelagianismo, si aún sigue existiendo o si definitivamente murió. Bueno, como un movimiento eclesiástico desaparece, como movimiento eclesiástico que buscaba reconocimiento desaparece. Pero como pensamiento, el pelagianismo no desaparece. El pelagianismo va a mutar. Y por eso hablamos de humanismo en el Renacimiento, hablamos de humanismo en la Ilustración, hablamos de humanismo en los teólogos, en muchos teólogos liberales, hablamos de humanismo en las sociedades del siglo XX, mutó. Y si usted se pregunta, ¿es que Pelagio fue el creador del humanismo? No, para nada, pues el humanismo viene desde el huerto del Edén, o sea, desde que el hombre pecó, pues eso es una muestra de humanismo primitivo y toda la raza humana nace con ese humanismo arraigado en su espíritu. O sea, que Pelagio no creó el humanismo, sin embargo, dentro de la iglesia se convirtió en un representante de ese humanismo aplicado a la religión cristiana. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, como todas las cosas, cuando uno ha pensado que ya el debate se ha terminado, pues se levanta otra controversia. Y esta controversia sale como fruto de la controversia pelagiana, y es la controversia semipelagiana. Ya ustedes están tratando de entender el concepto, ¿no? Semipelagiano. O sea, que no es 100% pelagiano, pero tampoco es 100% agustiniano, sino que está como en el centro, ¿no? Esa es la idea más o menos. Digamos que estos en su momento fueron conocidos como semiagustinianos porque obviamente hombres como Juan Casiano, como Fausto de Ries, como Vicente de Lérins no iban a permitir que los compararan con Pelagio porque Pelagio había sido declarado hereje, o que los acusaran de seguir el pensamiento pelagiano porque Celestio y Julián habían sido declarados herejes y expulsados de los territorios de la iglesia. Pues ellos no iban a permitir que se les llamaran semipelagianos, más bien el término con el cual se les empezó a conocer y que ellos mismos dieron a conocer fue el término semiagustiniano. O sea, nosotros simpatizamos con las doctrinas de Agustín, pero no lo tomamos todo, sino que tomamos una parte de sus enseñanzas. O sea, que somos semi-agustinianos. Posteriormente es que se le da el concepto de semipelagianismo y eso es un concepto, digamos que tiene una evolución, tiene un desarrollo y es un concepto que también es reaccionario, es decir, se da en tiempos de reforma, post-reforma. Pero obviamente Juan Casiano, Fausto de Ries y Vicente de Lérins eran semi-agustinianos para su época, que es otra manera de decir semi-pelagianos. Ahora, algo particular de estos hombres es que estos hombres representaban la iglesia de Francia. Pues los tres hombres no eran de Francia. Juan Casiano sí era de Francia, pero no todos eran de Francia. ¿Sí? Fausto de Ries era británico, por ejemplo. Pero eran monjes que representaban los claustros franceses en su momento. Y digamos que había cierto temor en algunas doctrinas de Agustín, como la doctrina de la predestinación. Había cierto rumor de que Agustín era fatalista, ¿no? Y lo acusaban de fatalismo estoico. E incluso Juliano, que era pelagiano, lo acusó de fatalismo maniqueo, donde todo automáticamente ha sido determinado ya por el motor de la vida y no hay nada que hacer y se violenta la responsabilidad humana y la libertad humana y eso es lo que se conoce como fatalismo y a Agustín lo empiezan a acusar de fatalista. Entonces, muchos que simpatizaban con las doctrinas de Agustín, pues, obvio, tuvieron miedo. O sea, no queremos ni que nos vean como Pelagio, porque nos van a declarar herejes, pero tampoco queremos que se nos acuse de fatalistas como están acusando a San Agustín. Entonces decidieron tomar una posición media. Digamos, quisieron pararse en el centro de la controversia y esos son los famosos semi-agustinianos o semi-pelagianos. Ahora, quiero aclarar algo.
Aquí menciona los tres representantes del semipelagianismo, pero los tres no pensaban lo mismo, sino que los tres teólogos tenían ideas diferentes sobre la soteriología y sobre la antropología. O sea que, digamos, en lo fundamental del semipelagianismo estaban de acuerdo, pero en las doctrinas secundarias tenían puntos de vista diferentes. Este señor Vicente de Lérins, que aparece aquí, Vicente de Lérins fue más hacia el pelagianismo que hacia el agustinianismo. O sea que encontramos a un Juan Casiano un poquito más agustiniano que pelagiano, un Vicente, un Fausto de Ries un poco más en el centro y un Vicente de Lérins más pelagiano que agustiniano. O sea que son las aristas de este semipelagianismo que no deja de ser complejo. ¿Qué creían los semipelagianos? Digamos, ¿cuál era su corpus doctrinal, no? Ellos hablan de una gracia cooperativa. Ahora usted dirá, Agustín también hablaba de una gracia cooperativa. Sí. Semipelagianos y agustinianos, ambos hablan de una gracia cooperativa. Ese no es el problema. El problema es a qué etapa de la salvación aplican la gracia cooperativa. Ustedes saben que la salvación tiene etapas, el proceso de salvación. Uno de esa etapa de ese proceso de salvación es la regeneración o el nuevo nacimiento. Otra etapa de ese proceso de salvación es la santificación. Son dos etapas de un mismo proceso. La pregunta no es, bueno, ¿por qué el término gracia cooperativa o no? No, ambos la utilizaron, Agustín y los semipelagianos. El problema es en qué etapa del proceso de salvación aplicaron ese concepto. Ese es el problema. Entonces Agustín hablaba de gracia cooperativa en la etapa de santificación. Pero los semipelagianos hablaban de gracia cooperativa en la etapa de regeneración. Entonces, ojo aquí, es diferente. Entonces, ¿qué van a decir los semipelagianos? Que efectivamente el hombre pues nace en pecado, sin embargo, ese pecado en el cual nace el hombre no suprime, no incapacita al hombre de cooperar con Dios para su regeneración. Otra vez, el hombre efectivamente nace en pecado, porque los semipelagianos no negaron el pecado original como lo hicieron los pelagianos. Pero el hombre nace en pecado, pero ese pecado original no lo incapacita para cooperar con Dios en su regeneración. O sea, que la gracia cooperativa para los semipelagianos se aplica en la etapa de regeneración. ¿Qué decía Agustín? ¿Qué tipo de gracia opera en la regeneración? Para Agustín opera la gracia operativa. Y Agustín decía que en la regeneración el hombre no coopera con Dios, sino que es una obra directa de Dios, lo que se llama monergismo divino, una obra de un solo agente, el cual es Dios. O sea que para Agustín la regeneración se da producto de la gracia operativa de Dios. Para los semipelagianos, la regeneración se da como producto de la gracia cooperativa entre el hombre y Dios. Pues claro, evidentemente ya empezamos a encontrar una diferencia bastante grande entre el semipelagianismo y el agustinianismo, obviamente. Ahora, ¿quiénes son aquellos que reciben la gracia operativa en la regeneración? Para Agustín eran los elegidos. O sea, todos aquellos que fueron elegidos por Dios antes de la fundación del mundo reciben la operación de la gracia divina para su regeneración. Los que no fueron elegidos obviamente no recibirán la operación de esa gracia divina para su regeneración. Por ende, Agustín habla de la predestinación como decreto divino. Dios decretó elegir, Dios decretó elegir a su pueblo. Y a esos que Dios decreta elegir, entonces Dios opera en ellos gracia salvadora para ser regenerados.
Por ende, surge la pregunta, si en el semipelagianismo entonces, para ser regenerados, se hace uso de la gracia cooperativa, el hombre coopera con Dios para ser regenerado. Entonces, ¿qué entiende el semipelagianismo por elección o predestinación? Y obviamente el semipelagianismo va a acotar el concepto de la presciencia de Dios para explicar la elección. En otras palabras, el semipelagianismo y sobre todo Juan Casiano va a hablar de que Dios elige a todos aquellos que ve de antemano que lo iban a elegir a él. Nuevamente, para el semipelagiano, Dios elige a todos aquellos que Dios de antemano vio que le elegirían a él. O sea que la elección no se basa en el decreto divino, sino que se basa en la presciencia de Dios, en el conocimiento anticipado de Dios del destino de los hombres, el conocimiento anticipado de Dios del destino de los hombres, lo que se conoce como presciencia de Dios. O sea que mientras Agustín decía, Dios decreta elegir a su pueblo y a aquellos que Dios decreta elegir, pues opera su gracia salvadora para que nazcan de nuevo, el semipelagianismo dice no. Como el hombre coopera con Dios para su regeneración, entonces Dios primero vio de antemano qué tipos de hombres iban a cooperar con él para la regeneración y a esos que vio de antemano que iban a cooperar con él para la regeneración, los eligió. O sea que la predestinación semipelagiana se basa en un término o en un concepto de la presciencia de Dios. Ahora, ¿está mal acotado el término de la presciencia de Dios? De ninguna manera, es un término bíblico que aparece en las cartas del apóstol Pedro. Sin embargo, la forma como es utilizado el concepto dentro del semipelagianismo, pues obviamente no va en sintonía con la posición de Agustín y no va en sintonía con los argumentos bíblicos de la predestinación. Entonces, para simplificar lo que estamos hablando, el semipelagianismo habla de gracia cooperativa en la regeneración, el agustinianismo habla de gracia operativa en la regeneración. El semipelagianismo habla de la presciencia de Dios en la predestinación. Dios elige a todos aquellos que de antemano vio que iban a cooperar con él para su regeneración. Por el lado agustiniano, Dios elige a todos aquellos que decretó elegir por el puro afecto de su voluntad, independientemente si le iban a elegir o no. No, eso no depende de si le iban a elegir o no, sino del decreto divino, del puro afecto de su voluntad. Entonces, el debate continúa, porque es un pensamiento lógico, ¿sí?, que va desarrollándose paulatinamente. Entonces, el concepto de pecado dentro del semipelagianismo va a ser como enfermedad y no muerte. ¿Por qué? Porque el semipelagianismo va a hablar de que el hombre, a pesar de que nace en pecado, no lo incapacita para cooperar con Dios. No lo incapacita para cooperar con Dios. Mientras que Agustín va a hablar de que el pecado en el cual nacen los seres humanos lo incapacita completamente para cooperar con Dios. O sea que el pecado en el concepto agustiniano es muerte. El hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Y el pecado en el concepto semipelagiano, pues es un concepto más de enfermedad. Entonces, recuerden que el enfermo tiene voluntad. Y como tiene voluntad, pues puede elegir ser sanado o no. El muerto no tiene voluntad, por lo tanto el muerto no puede elegir vivir, no. A él lo hacen vivir, un agente externo lo hace vivir. Así que estos tres versos, gracia cooperativa versus gracia operativa en la regeneración, la presciencia de Dios como base para la predestinación versus el decreto divino como base para la predestinación. Y número 3, el pecado como enfermedad versus el pecado como muerte. Y ahí claramente está la posición semipelagiana
versus la posición agustiniana sobre la antropología, la soteriología. Entonces, ven que el debate pues no termina en el concilio de Éfeso del 431, ahí termina el debate pelagiano, pero continúan sus efectos al debate semipelagiano. Ahora, ¿qué pasó con el semipelagianismo? El semipelagianismo fue condenado a herejía. En el sínodo de Orange del año 530, condenó al pelagianismo y al semipelagianismo. ¿Sí? O sea, que hubo necesidad de confirmar la condenación del pelagianismo y ahora se dio la oportunidad de condenar oficialmente al semipelagianismo. Fue declarado hereje. Entonces, a estas alturas usted puede decir, bueno, pastor, entonces, si el pelagianismo fue declarado hereje, murió. O sea, terminó ahí el semipelagianismo. Entonces, ¿por qué hablamos hoy de semipelagianismo? ¿No se supone que ya fue declarado hereje? Bueno, porque como todo en la historia y en el progreso del dogma se da, pues hay enseñanzas que son declaradas herejes, pero eso no significa la muerte de esas enseñanzas. Muchos heresiarcas, los heresiarcas son los herejes, y no son herejes involuntarios, sino que son los herejes voluntarios, los que tienen toda la intención de hacerle daño a la iglesia, los heresiarcas. Mueren, ellos pueden morir, pueden ser excomulgados, pueden ser expulsados. La herejía como doctrina, como pensamiento, no necesariamente muere con ellos. La herejía como sistema, como pensamiento, permanece y puede permanecer toda la vida. Toda la vida puede permanecer muchísimos, cientos de años, muchísimos años más. ¿Qué pasó? Que aunque el sínodo de Orange del 530 condenó al semipelagianismo como herejía, y a pesar de que triunfó la sola gracia, es decir, triunfa el concepto de gracia operativa agustiniano sobre el concepto de gracia cooperativa semipelagiana, la doctrina de la predestinación de Agustín fue abandonada. A ver, después del sínodo de Orange, algo queda claro para la iglesia, y es que la gracia operativa se aplica en la regeneración. O sea, no hay gracia cooperativa en la regeneración. Pero no queda claro que Dios elija por decreto divino, sino que más bien la iglesia toma la posición semipelagiana de que Dios elige según la presciencia. Es decir, Dios elige a todos aquellos que vio de antemano que le elegirían a Él. Entonces, notan cómo el sínodo de Orange es un sínodo que trata de mantenerse como neutral, ¿no? Como en el centro. Es decir, toma la sola gracia Agustín para la regeneración, pero toma la doctrina de la predestinación semipelagiana basada en la presciencia. O sea, toma de los dos. Y a partir del año 530, y lo vamos a ver en Gregorio el Grande, Gregorio el Magno, en Alcuino y otros teólogos que van digamos, a participar en la escolástica y en el medioevo, pues esa va a ser la posición de la iglesia en algunos años más. Gracia operativa en la regeneración y predestinación basada en la presciencia de Dios semipelagiana. Esa va a ser la posición. Sin embargo, al pasar el tiempo, al continuar los años, entrar la corrupción de la Iglesia Católica Romana, la corrupción en la teología que responde a intereses personales, el ingreso de Aristóteles en la hermenéutica y toda una serie de cosas, la Iglesia cada vez más se vuelve semipelagiana y abandona el agustinianismo. Aunque el católico romano diga que no. Es que el católico romano se cree agustiniano. Él se cree agustiniano. Pero aunque se cree agustiniano, la verdad en la historia es que su posición soteriológica va a ser semipelagiana. ¿Por qué? Porque el concepto de gracia operativa de Agustín va a desaparecer. A medida que pasan los tiempos en el medioevo, el concepto de gracia operativa en la regeneración desaparece por el concepto de gracia cooperativa en la regeneración, que es un concepto semipelagiano. Entonces, esto
nos pone en contexto a vísperas del siglo XVI, el siglo de la Reforma Protestante. Y esta va a ser la próxima clase, el próximo sábado, Dios mediante, donde vamos a encontrar a un firme representante del semipelagianismo de la época, Erasmo de Rotterdam, frente a un firme representante del agustinianismo de la época, Martín Lutero. Y vamos a hablar un poco de eso la próxima clase, pero hasta aquí seguimos batallando con un semipelagianismo rampante, que ni siquiera el sínodo de Orange del 530 lo pudo detener. Entonces, vamos a dejar espacio a las últimas preguntas por hoy. Hermano Giovanni, adelante. Perdón. Sí, ya, estaba abriendo el micrófono. Sí, serían dos preguntas, hermano, de aclaración. Usted nos habló de un proceso de salvación o del proceso de salvación. Partiendo de esa premisa, la pregunta ¿es lo mismo decir proceso de salvación o si es diferente a esto? ¿La salvación es un proceso? O sea, ¿me aclara si es lo mismo o no es lo mismo? La segunda pregunta es si el semipelagianismo aceptó ese proceso de salvación que usted nos ha explicado en esta tarde. Bueno, mi hermano, mira, la salvación sí es un proceso. ¿Y por qué razón la salvación es un proceso? Porque tiene etapas. Por eso la salvación es un proceso, porque tiene etapas. Y es por eso que uno que es cristiano puede decir que es salvo. Sí, somos salvos, sí. Ahora, somos perfectamente salvos, en el sentido estricto de la palabra perfecto. No. ¿Y por qué no somos perfectamente salvos? Atendiendo a ese sentido estricto, porque aún tenemos pecado y porque no hemos experimentado la glorificación. O sea que estamos en una etapa de ese proceso de salvación. Y como es un proceso, tiene un inicio, y ese inicio está en Dios. O sea, la salvación empieza en Dios desde que Dios elige de antemano a los que han de ser salvos. Luego el Señor confirma esa elección a través de un llamamiento eficaz. Ese llamamiento eficaz da un fruto, que es la regeneración, y juntamente con la regeneración vienen dos dádivas, la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son dos caras de una misma moneda que se llama conversión. La fe y el arrepentimiento operan para la justificación, es decir, todo aquel que es justificado porque ha creído en Cristo. Y es una declaración legal que hace Dios. Y esa declaración legal de justificación va, digamos, enseguida va la otra, que es la adopción, que es otra declaración legal, la cual nos hace hijos de Dios. Y eso va seguido de otra etapa que es la santificación. Como justificados y como hijos tenemos un estilo de vida al cual debemos obedecer. Pero esa santificación se torna progresiva con miras a una etapa final de glorificación. O sea que es un proceso porque tiene etapas y porque tiene una etapa inicial y porque hay una etapa definitiva en la cual esperamos que esta salvación sea perfecta en el sentido estricto de lo que la palabra significa, perfecta para nosotros. Hermano, y antes de pregunta, que si el semipelagianismo, usted me hizo otra pregunta, que si el semipelagianismo, ¿cómo veía ese proceso o esa etapa de salvación? Bueno, evidentemente lo veía como un proceso también. La diferencia no está en que si lo veían como un proceso. La diferencia está es en cómo operaba la gracia divina en ese proceso. Y para el semipelagianismo la gracia divina operaba de una manera distinta a cómo operaba en el agustinianismo esa gracia divina en ese proceso. Esa es la pregunta. O sea, la pregunta no es si para el semipelagianismo la salvación es un proceso, también lo era. La pregunta es cómo operaba la gracia divina en ese proceso de salvación en el semipelagianismo. Y por la clase entendemos que operaba de manera cooperativa desde la etapa de regeneración. Alzó la mano el hermano Gaspar. Bueno,
Pastor, algunos, o creo que la mayoría de los teólogos, los eruditos, señalan que el semipelagianismo establecen unos porcentajes de la intervención divina y de la intervención humana o el esfuerzo humano. Algunos dicen 50% gracia y 50% esfuerzo humano. Pregunta, ¿está bien decirlo así o no hay un porcentaje, o todavía no se ha llegado a un porcentaje que pueda uno decir, no, es un 70, un 80, un 20, y etcétera, etcétera? Pues mi hermano, no sé pues quiénes son los teólogos eruditos que han establecido el porcentaje, porque yo te lo digo a nivel personal, yo creo que es inútil establecer un porcentaje, es inútil. ¿Y por qué es inútil? Porque si yo digo, la salvación está en un 99% de Dios y en un 1% del hombre, es lo mismo a decir que la salvación está en un 99 del hombre y en un 1 de Dios. Así es. Es lo mismo, porque finalmente ese 1% del 100 que el hombre participe es definitivo para su salvación. O sea que Dios está imposibilitado de salvar por un 1%. Entonces es inútil. Realmente jugar con porcentajes es inútil. Más bien es decir que el semipelagianismo contempla la idea de que el hombre coopera con la salvación. Y con el solo hecho de decir que coopera con la salvación, ya lo hace relevante, lo hace indispensable para la regeneración. Sí, correcto. Muchas gracias. Ok, bueno, no hay más preguntas. No sé si usted, pastor, desea finalizar la clase ya o qué, no sé, usted decide, pastor. Perfecto, mi hermano. Ya en la próxima clase entramos ya al siglo XVI, veremos un poco el debate Erasmo-Lutero, ¿cierto?, que se da. Y luego de que veamos el debate Erasmo-Lutero, ya nos metemos con la remonstrancia arminiana y ya cuando llegamos a la remonstrancia arminiana creo que usted va a tener ya muchísimo más conocimiento y un marco mucho más amplio por estas clases que estamos teniendo de historia para darnos cuenta que la historia es importante y no podemos asumir una realidad histórica en un vacío. Eso no se puede hacer. Siempre que asumamos una realidad histórica debe ser, o propende, o debe ser, o se somete, o se sujeta a una línea histórica, digamos, sistemática, ordenada, organizada, que no podemos pasar por alto. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, Dios mediante. Por lo Pastor, pronto, una pregunta. podemos orar. Sí. En el libro de Justo González está el debate de Erasmo, ¿y en qué página? Sí podría... Tendría que buscarlo, tendría que Ok. buscar ese debate. Sí, señor. Pero sí está, sí está. Yo creería, no sé si está como debate, pero sí debe estar el pensamiento de Lutero respecto al libre albedrío de Erasmo de Rotterdam. Ok, pastor, muchas gracias. Sí, señor, a ti. Muy bien, entonces oremos.